Bueno, el siguiente ponente y el último ya de la tarde es Pedro Juan Ruiz Trillo, compañero nuestro del curso de coaching ejecutivo de aquí de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo lo definiría yo a mi compañero? Pues a él le gusta decir que es emprendedor coach en andaluz. Su formación base es ingeniero y actualmente trabaja en la Junta de Andalucía. Él tiene un recorrido en la empresa privada muy importante como gestor de cooperativas, gestor de empresas, gestor de comunidades regantes. Y yo diría de él que es una persona muy espiritual y que es un buscador de la esencia del ser humano. Él nos va a hablar ahora mismo de la relación entre el coaching y el holismo. Gracias, María. Quiero, se lo he dicho antes a David, no decirlo en privado, quiero decírselo en público. Es un placer tener en cuenta que, como bien ha dicho María, somos alumnos de la anterior edición del curso, el mundo del coach, que siempre digo y que siempre me dicen que no sé decirlo, no sé por qué, porque si se escribe coach habrá que decir coach, en fin, el coach, como queráis vosotros. Para nosotros sentarnos aquí, en fin, es un cierto reto. Y quería decir a David públicamente que es un placer el que tenga, antes de que tenga yo que exponer esta, vamos a llamarle ponencia, o vamos a llamarle exposición más que ponencia, porque no se puede llamar ponencia, una exposición de algo y unos hechos que están ahí, que es lo que quiero traer aquí esta tarde. Habérmelo pasado también porque a mí se me ha olvidado que tenía que exponer ni que tenía que hacer nada. Yo me he divertido. Mira que a mí me sonaba esto del coach, ¿no? Así que de verdad, David, ha sido un placer escucharte. Yo lo he pasado muy bien. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría mostrar la gratitud por vuestro interés, por estar aquí. Un día completo hablando de coach es algo que, en fin, que tiene que mostrar cierto interés, aparte de los créditos, que siempre son interesantes para los universitarios, y quiero de verdad daros las gracias. Una pregunta para saber dónde estamos un poquito, ¿no? A ver el nivel o los conocimientos que tenemos. ¿A quién le suena el concepto nuevo paradigma? ¿Y a quién le suena el concepto holismo? Bueno, bien, saben un poquito, ¿no? A ver qué contamos. No es que yo en esto sea un especialista, pero bueno, por lo menos saber un poquito a ver dónde nos metemos. En esta ponencia voy a intentar dos o tres ideas. Yo soy muy simplista, antes era muy complejo, pero poco a poco la vida nos va haciendo más simple. Más simple porque creo que en la esencia la encontramos en la simplicidad, en casi todo en nuestra vida que nos rodea, en todo lo que hacemos. Y la idea que traigo para esta exposición es muy sencilla. Intentar daros a conocer la relación que hay entre el coaching y el holismo, que yo ya os anticipo, son sinónimos. Vamos a ver cómo se me da lo de explicároslo. Voy a hacer una afirmación, voy a ver si os busco la atención. Algunas enfermedades, voy a demostrároslo con los datos que hay científicos, no por mí, lógicamente, que algunas enfermedades, otros dicen que casi todas, son producidas por nuestra mente. Otra idea que me gustaría que sacáramos alguna claridad en ella es que mis objetivos en la vida los consigue mi mente y que la meditación nos ayuda a controlar esa mente. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a intentarlo.
Primera jornada universitaria de coaching y concepto holístico del hombre. ¿Por qué hemos incluido esta exposición dentro de unas jornadas para explicar qué es el coaching? Bueno, el coaching suena todavía un poco raro y la idea era darle, por lo menos por mi parte siempre, en cualquier actividad que me he metido nueva, en todo esto que antes definía María como espiritual, siempre mi cultura, mi educación ha sido con el método científico. Yo creo que todos, dentro del ámbito de la universidad, hemos estado educados de esa forma y por lo tanto yo siempre he querido saber esto qué base científica puede tener. Y cuando te pones a indagar, hay mucha base científica para decir que esto del coaching tiene una gran base científica y por eso lo hemos intentado explicar, mezclándolo con algo que nos pudiera, son una jornada, no se trata aquí de impartir ninguna clase, en fin, de especialista, pero sí que pudiéramos sacar esto que os he comentado antes, que nos estemos entretenidos, que lo disfrutemos, que es como a mí me gusta decir, y segundo, que saquemos alguna conclusión que nos pueda servir para nuestra vida. Al final, como le decía antes a un buen amigo, digo, bueno, si vamos a la jornada, si hay que ir se va, pero si hay que ir se va, pero para hacer algo que saquemos en claro, ¿no? Para nada o por hacer el paripé, que no sea así. Voy a intentarlo y os pido disculpas si, en fin, si no soy capaz de llegar al nivel que esperáis. Bueno, la visión holística de nuestra existencia. Vamos a saber, por la Real Academia Española, qué significa holismo. Vamos a empezar por ahí. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad. Dejadme que os comento como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Dicho así, es un rollo. Primera vez que lo lees no te enteras. No sabes esto del holismo de qué va. En definitiva, hay una doctrina detrás de todo este tema y hay una concepción de la realidad en el que parece que es distinto a cuando yo sumo todo lo que conozco que hay en la realidad. Cuando las partes, nosotros estamos muy acostumbrados a ver esa individualidad, ¿no? En una realidad hay un elemento, hay otro elemento y otro elemento, ese conjunto me forma esa realidad que estoy viendo. No, así no es, no funciona así la vida. Fijaros la siguiente definición. Cada acontecer está relacionado con otros acontecimientos. Bueno, vale. Cada hecho se relaciona con otro hecho. Pero lo sorprendente del concepto holístico es que dice, esa relación de un hecho con otro, que parece una relación interpersonas, entre dos, entre tres, ¿vale? La relación produce entre sí y sin quererlo nuevas relaciones. Ya empezamos a sumarle cositas que parece que esto se va animando. Pero es que además hay un elemento más que hay que meter en este concepto. Todo esto compromete a esto que hemos llamado realidad o el todo. Hay un concepto del todo que también vamos a intentar. Bueno, he querido poner una fotografía, a ver si éramos capaces de ver esto del holismo como es, ¿no? Parece que hay una mezcla ahí interesante, hasta el ADN, ¿no? Holos es un término griego, significa todo, ¿vale? O entero, pero fijaros, los griegos cuando identificaban holos ya en su acepción hablaban que esto que decíamos que se relaciona, le vamos a meter otro elemento. Fijaros cómo en esta nuestra existencia parece que esa disciplina, que ahora veremos a ver más adelante, esas bases que os comentaba científicas, aparecen que esas relaciones son además dinámicas, no paran. ¿Cómo
ve la holística al ser humano. Se interpreta como un sistema integral y donde interrelaciona lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. Coaching. El coaching lo que hace es considerar al cliente que tenemos no como un individuo que es o muy listo o es un individuo que tiene una profesión de ejecutivo y que mentalmente es el mejor preparado y el que más conocimientos tiene, sino que lo ve. Efectivamente, será guapo, feo, será grande, será alto, será más. Pero tiene emociones, tiene sus capacidades intelectuales, sus conocimientos, pero también tiene algo que se llama espiritualidad. Seguimos y esta definición a mí personalmente me gusta y la he querido aportar también porque es muy sencilla, se nos puede quedar ya como resumen, ¿no? La parte está integrada en el todo y el todo está en la parte. Cortita, pero tiene bastante contenido. Bueno, a mí siempre me sorprendió en las playas hippies las piedras colocadas así. Os voy entendiendo cada vez un poquito más de esto, ¿eh? El holismo, la medicina y la educación. Vamos a empezar poco a poco hablando ya de la base científica. La educación holística. Veréis, he dejado en la mesa, la que hemos puesto de recepción, que está ahora aquí en el interior, a quien esté interesado, una declaración, que es la Declaración de Chicago, que se hace en 1990. Hay otro dato que vamos a ir fijándonos en la exposición, y es la de la fecha en la que se empieza a hablar de este nuevo concepto. Esto es muy reciente, esto es de poquitos años. Este concepto, y más que concepto, corriente cada vez con más fuerza en la educación, que es la educación holística, ya aparece de una forma, bueno, por profesionales, porque en la Declaración de Chicago, que podéis leer, como os digo, se reúnen a nivel mundial una serie de profesionales de la pedagogía, de la educación, y hacen una declaración sobre el concepto holístico en la educación para los nuevos tiempos, con los nuevos alumnos de las generaciones de los últimos 20, 30 años, de acuerdo con toda esta corriente que os comento de la educación holística. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la educación holística? Fijaros, el desarrollo del potencial latente. El COAS busca el potencial del individuo. Sabemos que está todo dentro. La realidad es como es. Pero sin embargo, unos son capaces de conseguir objetivos dentro de la misma realidad y otros no. Me diréis, sí, unos tienen más medios, otros medios, tal. Bien, seguimos. El descubrimiento de la propia identidad. Empezamos a vernos por dentro, parece ser ese concepto ya. El aprendizaje y el cambio también lo busca. El cambio de actitud, el cambio de lo que estamos viviendo es también, y del cambio individual, algo que el coach también busca en los procesos de coaching. Educando desde la experiencia, desde la esencia del individuo. Volvemos a entrar en contacto el concepto holístico con lo que es el coaching. Buscamos cuál es su esencia. Fijaros una frase que se usa mucho en esta pedagogía, que Andalucía, por cierto, bueno, es una de las comunidades que está empujando en este nuevo concepto, igual que le ocurre a Valencia y a Cataluña. Fijaros la frase, ¿qué experiencia para el corazón le puedes enseñar hoy? Es una frase que se dicen los profesores que tienen este concepto holístico cuando tienen ese sistema pedagógico ante sus alumnos, ¿no? El conocimiento hay que conectarlo con las emociones, ¿eh? Antes David hacía una referencia también al mismo asunto. Y fijaros también, el concepto holístico en la educación no ve al individuo con los clásicos
de las inteligencias que teníamos, bueno, que teníamos y que siempre nos han enseñado, por lo menos a mí, el concepto de que nuestra inteligencia era matemática o bien espacial, aquellos que tenían la capacidad para, bueno, para ver espacialmente, arquitectos. Cuando vas para arquitectos, si tienes esa inteligencia, si tienes desarrollo, esa capacidad, pero ya empiezan a meter lo que es la inteligencia kinestésica o corporal, la musical que la conocíamos, la interpersonal, una inteligencia para poder relacionarnos. Fijaros cómo hay una visión mucho más amplia de todo el individuo. El coach, como he dicho, empieza a ver al individuo de una forma mucho más integral también, intrapersonal, en fin, emocional, energética, espiritual. Pero ¿y la medicina holística? La medicina holística, si queréis investigar en el asunto, habla exactamente igual. Humano es igual a mente, cuerpo y conciencia. Conciencia. Increíble. Vamos a ver eso de conciencia. Es decir, la medicina holística, que hay ciencia que está desarrollándose, en este caso vamos a ver y vamos a entender un poquito qué es la psiconeuroinmunología, se basa en esto, en la conciencia. La conciencia en el cuerpo y en la mente, lógicamente, pero mete el elemento, como os digo, conciencia. La parte influye en el todo, volvemos otra vez al concepto que hemos comentado antes. Pero fijaros, en la medicina holística lo que ocurre es que se analizan las condiciones de vida y el historial del paciente. Nos olvidamos ya, como saldrá ahora en un pequeño vídeo que quiero que veáis, que a mí me dejó, en fin, me dejó pasmado, yo creo que es la expresión que más identifica lo que experimenté cuando lo vi, por un cardiólogo. No, lo comentaba él y quiero que también llamaros la atención sobre ello. No es, llegas, te sientas delante del médico, los datos de la analítica que te he hecho son este y este, tómate la pastilla de aquí, tómate la pastilla de allí, ¿no? Parece que esta corriente, que ya es ciencia, y ahora os comentaré por qué, de la medicina holística y una disciplina al respecto, habla de esto, de cuáles son todo lo que interacciona con el individuo. Os decía lo de la psiconeuroinmunología, palabra ahí extrañita, pero buscadla, es muy interesante. Es una ciencia que estudia la conexión que existe, fijaros, otra vez volvemos, pensamiento, palabra, conciencia, fisiología. Decía el doctor Mario Puig, es cirujano y es un divulgador científico, a mí me gusta muchísimo, llega muy bien y es capaz de tener un lenguaje y un registro idiomático magnífico para los que no somos muy especialistas. Él habla de la psiconeuroinmunología y cuando define esto hace una expresión que me llamó mucho la atención, una conexión que desafía el paradigma tradicional. Nuevo paradigma, que os he preguntado antes, paradigma tradicional, lo que tenemos. Llamaros la atención que lo están diciendo personas que se han desarrollado, que tienen una mentalidad y han tenido una educación absolutamente científica y que siguen dentro de esos parámetros investigando y hablando de este tema, del nuevo paradigma en la medicina desde la ciencia. Fijaros otra vez, 1975, se acuña el término, aparece en 1975, hace 4 días. Además, aparece en una universidad de Nueva York y del condado de Nueva York y aparece acuñada por un psicólogo y un inmunólogo. Fijaros, demuestra la influencia de factores psicosociales. Le da una vuelta de tuerca más porque aparece lo social, lo que interrelaciona con nosotros dentro de nuestra sociedad, la sociedad, no es nuestra sociedad. Esto también lo dicen científicos en el sentido de que son personas que se dedican a la investigación. Y el doctor Mario Puig, que me gusta poner de vez en cuando algunos de sus comentarios, de los que voy leyendo, fijaros lo que habla. Lo dice él, no lo digo yo. 1 minuto
de malos pensamientos, 6 horas del sistema inmunológico con bajas defensas. Pensamiento en mi sistema inmunológico, en las defensas que yo tengo, afectan. Bueno, vamos a ver si somos capaces de ver algo al respecto. Vamos a ver ahora, me vais a permitir que entremos y conectemos con Internet, estamos en la era del conocimiento y tenemos la oportunidad de entrar en cualquier sitio con los mejores especialistas, desde aquí cómodamente. Yo voy a intentar que no sea muy largo, ya lo tengo seleccionado y me voy a permitir que vayamos un poquito, que sea un poco torpe en el asunto, pero vamos a coger unos 15, no llega a 20 minutos. Pero me gustaría que tuvierais la atención, estemos en presente, la escucha activa, que decíamos antes, para este vídeo que creo que os va a significar a nivel personal algo. No sé si poco o mucho, pero quizás algo. No os va a dejar indiferente. Moltes gràcies, doncs, a GAMIS per la invitació aquesta. Llavors, comencem ja, perquè amb aquests prolegòmens hem perdut una mica de temps. Bé, sí. Voy a hablar de la... Yo soy cardiólogo, no soy oncólogo, esto queda bien claro. Lo que pasa es que a través de la cardiología me he encontrado con un mundo nuevo, que es lo que tengo que explicar hoy aquí. Y mirar de ponerle una base científica a lo que os voy a explicar. En el cuerpo hay energía, porque cada una de las células del organismo tiene un pequeño campo magnético. Tiene el DNA, pero tiene también un pequeño campo magnético, que es la base de la resonancia magnética nuclear. La detección se hace a través del campo magnético de lo que viene del cuerpo. El electrocardiograma que yo utilizo cada día es señal biomagnética. Y el electroencefalograma también, son ejemplos de magnetismo. Entonces, la sumatoria de todos los campos de las células, los tejidos y los órganos del corazón, del cuerpo, forman un entramado energético que llamaremos el biocampo, biofield. El biocampo del electrocardiograma se puede medir en la superficie del cuerpo. A todos vosotros os han hecho un electrocardiograma y os ponen unos parches, ¿no? Con unos electrodos, etc. Bueno, pues esto resulta que si tú tienes un magnetómetro a distancia, un magnetómetro, puedes captar la misma señal del electrocardiograma, pero en el magnetómetro. Es decir, la señal esta se expande y si tienes un aparato adecuado se puede captar con la misma fidelidad y el mismo tipo de onda. Por tanto, en el caso del corazón, lo que hay es una dispersión de una señal que se origina en este punto y que crea un campo magnético que es un torus. ¿Veis? Es el donut que decíamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hay un cuerpo proteico. Si nos tocamos, esto es proteína. ¿De acuerdo? Y hay un cuerpo energético también. Esto vamos a simbolizar esto como el cuerpo proteico, ¿no? La proteína. El cuerpo proteico es resultado de ADN, por tanto la genómica y la proteinómica es ADN,
forma parte del entramado bioquímico del cuerpo. Las reacciones son lentas, la bioquímica es lenta. Y diríamos que es el hardware, ¿no? Entonces, hay una nube que es el cuerpo energético, que son los campos eléctricos y electromagnéticos, son frecuencias, son ondas, son patrones de interferencia, que van a la velocidad de la luz. Es exactamente igual que lo que hay en esta habitación, de señales de radio y televisión. Es exactamente igual. Son frecuencias, ondas, fases, interferencias. ¿De acuerdo? Y esto es la biofísica. Básicamente, las ondas llevan información. Las ondas que hay aquí, por ejemplo, de televisión, llevan incorporado el sonido, el movimiento, el color, ¿no? Todo. Todo está en las ondas. Lo único que necesitamos es un descodificador. ¿De acuerdo? Y esto, de alguna forma, es el software. O sea, tenemos que, acompañando al cuerpo físico, hay una matriz energética que está en el mismo cuerpo físico y, de alguna forma, con una nube, la engloba. ¿Cómo sabemos, demuéstreme usted, que hay estos dos cuerpos, el físico y el electromagnético? ¿Cómo se demuestra objetivamente? Pues a través de las experiencias a punto de morir, las Near Death Experience, ¿no? NDE, que durante muchos años, y ahora hay una contra la vanguardia hace unos días, pues se refiere a esto. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay el cuerpo físico, proteico, más electromagnético, y cuando una persona se muere, de alguna forma, disocia lo que es el cuerpo físico de toda la electricidad, todo el electromagnetismo. Y cuando hay un proceso de reanimación cardíaca, pues entonces la persona vuelve a unir estas dos partes. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos porque las personas que han vuelto, si se les pregunta, uno de los fenómenos más aparatosos que te explican con mucha claridad es que de golpe se han colocado en una posición cenital viendo la reanimación de su propio cuerpo cuando estaba ya muerto, sin ningún tipo de actividad. Y curiosamente, lo ven y lo oyen. La descripción que hacen ellos, yo he tenido 2 experiencias personales con pacientes míos y 4 explicadas también por pacientes míos, es impresionante. Lo ven como si fuese la realidad. Y lo oyen. Y entonces hay 2 grupos de científicos que hicieron un estudio prospectivo de este fenómeno. Uno es Michael Sabom, que es impresionante, 106 casos consecutivos. Es un cardiólogo que hace 40 años publicó un libro excepcional, muy riguroso, 5 años de trabajo prospectivo, interrogando a las personas que volvían y comprobando qué es lo que habían visto es lo que había ocurrido. El libro es impresionante y por primera vez yo tuve la sensación que había alguna cosa importante en este aspecto, ¿no? Después Van Bommel, también en el Lancet publicó hace unos años una serie consecutiva en los Países Bajos, en la misma línea, ¿no? Lo que es curioso, lo que te planteas, es que si ves sin ojos y oyes sin orejas, ¿qué es todo esto? Y posiblemente las últimas teorías de cómo funcionan las personas es que nosotros descodificamos señales. O sea, de alguna forma tenemos una forma de descodificación extrasensorial de los estímulos que nos llegan. Esto te plantea qué es lo que vemos
y cómo lo interpretamos y qué es lo que realmente existe allí fuera. ¿De acuerdo? Bueno, es una discusión interesante, pero esto me sirve para deciros que hay un cuerpo electromagnético que se puede disociar en un momento determinado del cuerpo físico y volver. Y punto. O sea que es importante estudiarlo, ¿no? Resulta que en este cuerpo energético pues hay cabida para los estados de ánimo. Y a través del análisis espectral, por análisis de Fourier, que es un análisis frecuencial, de la frecuencia cardíaca, resulta que hay una información emocional encriptada de los estados de rabia, relax o apreciación. Fijaros vosotros las ondas distintas y el análisis de Fourier lo que nos dice es que no tiene nada que ver una persona que está muy alterada, de una que está tranquila, de una que está enamorada, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto salió en un American Journal of Cardiology, una revista importante, y nos dice que algún aspecto de las emociones tiene un componente frecuencial, de vibración. Bueno, pues tenemos aquí el cuerpo proteico con el electromagnético. Importante, no sé si se ve aquí, es que esto está conectado con la energía de todo el universo. ¿Por qué? Porque la energía, a diferencia del hígado, del corazón o del intestino, no se puede disecar en células y mitocondrias, ¿no? Y el ADN. Hemos llegado a la disección máxima, ¿no?, del cuerpo, hemos llegado al genoma. En la energía no, la energía es todo un pack y todo está interconectado. Por tanto, la energía es indivisible, formamos parte de este mundo, ¿no?, de este mar energético, y tiene también una dinámica de campo. Y estamos realmente en un campo. Y hasta otra vez recuperamos el campo. No estamos solos y aislados, sino formamos parte de unas fuerzas invisibles que no percibimos, pero que están ahí. Entonces, una parte del campo no es el único campo, pero una parte viene de la Tierra, del movimiento de la Tierra, que crea un campo magnético y una dinámica de expansión y de contracción. Esto ya hace años que se sabe, y lo curioso es que entre la Tierra, esto es la Tierra, y a 40 kilómetros ahí en la ionosfera, hay una señal muy rápida que va a la velocidad de la luz, que va rebotando entre la Tierra y la ionosfera. ¿Qué es lo que utilizan los telecos para modular las señales de radio y televisión? ¿De acuerdo? Y esto hace, este rebote, hace que toda esta cámara de 40 kilómetros por alrededor de la Tierra vibre. O sea, estamos en una realidad vibratoria. Nosotros en este momento estamos vibrando. Y la frecuencia más o menos es de 7 a 10 ciclos por segundo. Es lo que se llama la frecuencia de Schumann, en honor a la persona que lo describió el año 54. Bueno, pues resulta que hay una conexión energética entre el geomagnetismo, o sea, el magnetismo de la Tierra que da vueltas, y la vibración del cuerpo humano. Y es a través de las ondas alfa cerebrales. La frecuencia de Schumann coincide con las ondas alfa del cerebro y se transmite por el sistema perineural a las manos. Por tanto, nosotros, cuando proyectamos una mano, proyectamos energía que viene resonante de Schumann a nuestros pacientes, ¿no? Cuando te aíslan, si nosotros ahora nos aislasen aquí frecuencialmente, nos pusiesen una cámara de Faraday, que se llama, ¿no?, y no entran ondas, al cabo de unos días estarían todos enfermos, todos.
Y esto fue una experiencia de un grupo alemán hace muchos años que se dedicó a hacer esto, no con tantas personas, de uno en uno, pero estaba mal. Y reintroducían la frecuencia 1 Hz, no pasaba nada, 2 tampoco, 3 no pasaba nada, hasta que llegaba la frecuencia de Schumann, entonces las personas se normalizaban. Por tanto, esta realidad vibratoria es esencial para la vida. No hay infinitas posibilidades, hay las posibilidades que nos deja esta vibración de Schumann, de la Tierra. La energía de los chakras sigue la dinámica del circuito de campo, como todas las energías, ¿no? Pero, ¿quién genera el campo? ¿Quién hace funcionar o qué hace funcionar los chakras? Como un remolino. Pues resulta que la conciencia. Yo cuando leí esto, digo, a ver, conciencia, vamos a ver, ¿qué es la conciencia, no? Porque claro, resulta que los físicos cuánticos, que hace 100 y pico de años que ya nos están aleccionando sobre qué es esto de la física cuántica, dicen que lo primero es la conciencia. Y entonces el paradigma, lo que a mí me han enseñado, y a vosotros que sois del mundo sanitario, ¿no?, en la facultad, en las escuelas de enfermería, es que primero son los átomos, moléculas, tejidos, órganos, cerebro y la conciencia. Por tanto, la conciencia, la idea que tenía yo, es que era un subproducto, un epifenómeno del funcionamiento del cerebro. Esta es mi percepción. Pero los físicos cuánticos, todos, dicen que esto va al revés, chico. Completamente al revés. La conciencia crea todo esto. Crea y energiza el cuerpo humano, ¿no? Y esto, pues no lo digo yo, sino lo dicen varios premios Nobel que por esto, de los años pues, 20 a los 30, pues le dieron el premio Nobel por decir exactamente esto. Lo primero es la conciencia. Ahora ya vemos por qué lo dicen esto. Resulta que la interacción entre la conciencia y los chakras se hace a través de la quinta fuerza del universo, que es la energía sutil. ¿Qué es la energía sutil? La energía sutil este término fue acuñado por una persona que aún vive, Bill Tiller, de la Universidad de Stanford, estaba en el Departamento de Ciencias Materiales y durante 30 años se dedicó a estudiar el efecto de la conciencia sobre el mundo material. Y resulta que desarrolló lo que se llama la física de la intención, la física de la conciencia. Y con la conciencia tú puedes modificar el pH del agua, puedes modificar la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina, la actividad de la adenosina trifosfato, o puedes acelerar la maduración de una larva, solo con conciencia y nada más. Esto es impresionante. Son 2 libros que son una maravilla, pero necesitas un físico de cabecera para entenderlo. Porque solo se entiende un 10%, yo entiendo un 10% solo, pero todos son fórmulas matemáticas y cosas muy bien elaboradas, pero que tienes que tener una formación básica muy sólida para realmente entenderlo, ¿no? Pues resulta que esta intención, esta conciencia dinamiza los chakras e influye en el cuerpo físico. Y resulta que hay distintos tipos de conciencia. En este momento todos estamos seguros. Por tanto, el primer chakra, el de supervivencia, fluye. ¿De acuerdo? Las relaciones interpersonales del segundo chakra tendrían que fluir. A veces no fluyen.
o la autoestima, la relación con el resto del mundo. ¿Puedo con el resto del mundo o el resto del mundo me puede? O bien los temas del amor o desamor, clave. Este es mi chakra, es del corazón, el cuarto. O la expresión creativa. Es decir, cada punto energético está asociado a un tipo de conciencia determinado. Y resulta que los bloqueos energéticos son mecanismos de defensa que engloban los niveles de conciencia. El temor, el miedo, la rabia, la vergüenza, la impotencia, la imposibilidad de expresarse, la pena, el aislamiento social, la exclusión social, son elementos que bloquean esta energía que circula. Y cuando el chakra se para, hay disfunción. Y lo percibes, y ahora veremos cómo. El bloqueo se traduce físicamente en forma de emociones, y comporta una densificación tisular. Si no hay energía, el tejido nuestro, que es básicamente agua, se densifica, porque la velocidad de las moléculas de agua se lentifica. Es como si pusiésemos nuestro estómago pues, al congelador. Se vuelve rígido. Y la sensación de nudo es que tengo un nudo en el estómago. O se me hace un nudo en el cuello. O se me ha roto el corazón. Estas expresiones populares corresponden a densificación tisular y a las emociones. Que Candace Pert, que fue una casi premio Nobel, tiene un libro impresionante de Molecules of Emotion que vale la pena leer, sobre todas las citoquinas, todas las proteínas que se mueven, ¿no? No sé si lo has conocido tú. Hasta Valladembella. Pues bueno, es una persona interesante porque descubrió todo el mundo, ¿no? Básicamente descubrió todo el mundo las citoquinas, ¿no? Y la endorfina, ¿no? El receptor, ¿no? O sea que la secuencia sería alteración de la conciencia, que es el bloqueo de la energía sutil. Los chakras se paran o se enlentecen, que es electromagnetismo. Y luego hay el resultado, emoción, densificación, desinformación, alteración funcional. Este es el esquema que nunca nos han explicado en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina aparecen las cosas, pero no sabemos por qué han nacido. Esta explicación que viene de la tradición y ahora de la física, de alguna forma nos hace entender cómo empiezan las enfermedades, cómo se desarrollan. Y básicamente son bloqueos de conciencia. Solo así se explica, por ejemplo, la enuresis. Es que asociado al primer chakra, que es básicamente de supervivencia, de enraizamiento. Unos padres que se separan, mal rollos, el chaval de 9 o 10 años se empieza a orinar en la cama. ¿Por qué? Porque tiene la percepción de que sus raíces se pierden. Por tanto, la energía sutil hace que el chakra no funcione bien y desenergiza toda esta zona del perineo. Y así, uno tras de otro. Problemas ginecológicos, urinarios y sexuales en el pubis, por ejemplo. Relaciones interpersonales. En el estómago, problemas abdominales, gástricos, reflujo, diabetes, pancreatitis, tórax, dolor torácico, asma, neumonía, etc. Es decir, si preguntamos, encaja. Lo que pasa es que los médicos hace años que no preguntamos otra cosa que el colesterol o la presión o la radiografía o el TAC, la resonancia, pero nadie mira los ojos y pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Qué te ha pasado en los últimos tiempos para estar así? Y esto es muy importante. Esto en la medicina de hace 60, 70 años, hasta hace 70, existía. Y tenías que hacerlo. Y ahora de alguna forma pues nos hemos olvidado.
O sea, se ha deshumanizado porque no preguntamos. Bueno, os dije que no llegaba a los 20 minutos y han sido 21. En los procesos de coaching miramos a los ojos, bailamos, entre comillas, con el cliente e intentamos que sea consciente de su realidad, de qué le pasa cuando se observa. Porque también el coaching es holístico. Porque lo holístico, en este caso, es, si os habéis fijado, la cantidad de interacciones y de relaciones que provocan otras relaciones en ese mundo dinámico que era el todo. Voy a dejaros cuatro frases de lo que para mí más me llamó la atención de esta conferencia. Una conferencia, más que una conferencia, como habéis visto, es una clase, parece ser, en este caso de un cardiólogo a profesionales oncólogos para un tema, en este caso, de la bioenergía, ¿no? Que son pues, unas alternativas que están cogiendo cada día más, pues bueno, más importancia. Os resumo porque me parece muy significativo para no perdernos. Habrá gente que haya estado, personas de aquí presentes, más atentas o más presentes. Somos una realidad vibratoria. La frecuencia Schumann, que es la realidad, la vibración en la que se mueve la atmósfera, en la que nos movemos, entre la Tierra y lo que era la ionosfera, no sé si os acordáis cuando estudiábamos aquello, la capa que limitaba lo que era nuestra atmósfera. Y fijaros, curioso, porque vamos a entrar ya en esta fase final, esta media hora que nos queda de esta exposición, en un tema que es, ¿y nosotros con todo esto qué podemos hacer? En lo que es la meditación. La meditación, cuando nosotros estamos en meditación, cuando estamos concentrados en el ahora, cuando estamos concentrados en nuestro interior, cuando estamos con poco ruido en nuestra mente, cuando estamos más coordinada, más como cuando estamos en la naturaleza, cuando todos los sonidos de nuestra mente tienen un buen ritmo y todo nos suena mucho mejor. Cuando llegamos a esto, cuando hacemos, como os digo, meditación, nuestro cerebro emite una frecuencia que está en de 7 a 10 también, igual que la frecuencia de Schumann, que son ciclos por segundo, ¿acordáis? ¿No? En un segundo, cuántas ondas se emite, cuánta onda, esa energía que se mide por ondas, porque la energía no la podemos tocar. Pero bueno, realidad vibratoria. Esto me llama mucho la atención porque yo siempre he dicho, aquí hay malas vibraciones, ¿no? Bueno, base científica parece ser que por ahí pueden tirar las cosas. Pero bueno, hay otro detalle importante. La conexión geomagnética entre tierra y hombre, concepto holístico. No me quiero perder del objeto hoy de la exposición. ¿Os acordáis? Todo tiene relación, nosotros estamos, el todo está en la parte está en el todo, aquí todo está relacionado, la energía. Bueno, y si nos metemos en el tema de la física cuántica, bueno, ya nos podemos perder porque al final parece que la materia no es materia, no hay la última esencia, la subatómica, las partículas subatómicas, sabéis que ya con Hayes lo ha demostrado en el año 2012, ¿no? Ya se ha demostrado que no hay una parte pequeña, el micro, donde dividimos el átomo, electrón, neutrón, protón, a partir de donde dividimos que es más pequeño que más pequeño, no hay materia, es energía que pasa de energía a materia, energía a materia. Bueno, los chakras, organiza la energía en el humano, miles de años, los orientales con los chakras y nosotros, bueno, esta gente tiene un punto, esto ya va a ser, bueno, pues no. Y esto desde hace unos añitos que los occidentales somos capaces de, con nuestra mentalidad, empezar a captarlo. Energía sutil. La conciencia influye sobre la materia. Bueno, parece de otro mundo. Los médicos, los que han investigado.
Bueno, a mí que una persona, el científico William, estuviera toda su vida para demostrar científicamente, que es donde nosotros decimos esto es lo que hay y no hay otra realidad, científicamente, nuestro método científico, toda su vida para demostrar que la conciencia influye sobre la materia y que yo no me haya enterado a los 50 años, manda narices. Porque vamos, yo creo que algo tenía yo que haber aprendido antes, porque yo creo que me hubiera, en fin, yo creo que hubiera tenido otra forma de vivir. Bueno, y lo de cómo aparecen las enfermedades, que es lo último que os quería resumir. Alteración de conciencia primero. Mi conciencia sobre, ahora vamos a ver lo que significa conciencia. Aparece un bloqueo de energía sutil. Los chakras separan, no me organizan la energía que hemos dicho que toda materia tiene, y nuestro cuerpo también tiene, y por lo tanto, si los chakras separan, influye sobre nuestra emoción, porque algo nos pasa, nos sentimos mal, sufro, y resulta que ocurre a continuación una densificación. ¿Acordáis? El 90% del cuerpo humano, agua. Se ralentiza, se densifica y empezamos con los problemas funcionales. En fin, a mí personalmente me dejó muy impactado esta conferencia, charla o curso de este buen doctor. Bueno, vuelvo a sacar ya después de después de la exposición que hemos escuchado a Mario Puig, porque me parece que después es capaz de simplificar mucho como buen divulgador. Siempre lo decían los iluminados, los meditadores, esa gente rara. Pues no, son nuestros pensamientos los que en gran medida, fijaros, han creado y crean nuestro mundo. Bueno, aquí ya volvemos un poco a insistir en lo mismo, la zona prefrontal del cerebro, la zona más evolucionada del cerebro. Sabéis que la teoría de los 3 cerebros, de que éramos, en fin, en la evolución del humano, empezamos con el reptil. Bueno, el caso es que la prefrontal, la más evolucionada, la que soluciona los problemas, la que tomamos las decisiones, parece que está tremendamente influida con el sistema límbico. Y el sistema límbico es parece que es nuestro cerebro emocional, donde tenemos nuestras emociones, lo que nos importa, que no suframos, que no estamos aquí para sufrir. Pero dejadme que ya por último os cuente en todo este tema de demostrar lo de la base científica. Nos quedan ya 10 minutitos, quiero aprovechar para ver si cogemos alguna herramienta o nos vamos con una idea de que ante todo esto, ¿qué puedo hacer? Porque vaya plan, ¿no? Esto de tanto holismo y todo este follón, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aportar algo para nosotros y cómo podemos conseguir estar, en definitiva, un poquito mejor? Bien, la conciencia. Nuestro diccionario dice, fijaros, propiedad del espíritu humano, de reconocerse. La segunda acepción, conocimiento del interior, del bien y del mal. Hay otra acepción también de conciencia, conocimiento reflexivo de las cosas, coaching. Volvemos otra vez a relacionarnos con el holismo. Actividad mental en la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Antes nos decía David en la anterior charla, el taller que nos ha dado, que en una respuesta, que nosotros no damos consejos. No somos mentoring, no somos asesores. Lo que sí hacemos es intentar que el individuo, el cliente, el coachí, se introduzca en su interior y sea capaz de tener conciencia. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. Y la de psicología, la acepción que hace la psicología, a mí personalmente me gusta mucho. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Conciencia. Pues eso, el cómo nos percibimos nosotros, hace que estemos enfermos, hace que seamos capaces de sufrir o ser felices, que nos enfrentemos ante la vida o no. Bueno, y después de todo esto,
Y nosotros, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué hacemos? Pues veréis. Nosotros cuando hablamos de coaching hemos hablado mucho de la presencia, de la escucha activa, de estar presente. Para nosotros es una herramienta también básica del coach y meditar es igual, es sinónimo de presencia. La presencia, fijaros lo que os estoy comentando, son dos cositas muy simples. Yo os decía al principio de mi exposición que en lo simple suele estar el secreto de muchas cosas. Una práctica del Chan, que es el Zen chino, ¿no? El Zen es una escuela budista de meditación que en Japón se le da el nombre de Zen, China de Chan. Bueno, fijaros la frase, un poquito, intenta ver las cosas sin nombrarlas, sin describirlas, sin compararlas, ¿no? A veces somos capaces de, cuando miramos, hacemos, somos capaces de ello, ¿no? Es muy difícil, la verdad. Bueno, vamos a hacer ahora, para irnos ya un poquito con alguna herramienta, deciros solo que con la meditación nosotros podemos controlar nuestra conciencia. Luego hay una herramienta para hacer algo en todo este complejo sistema en el que nos encontramos y además es muy sencilla. No es algo místico, no es de los yogis, no es de la gente que se va y se pierde en las cuevas y en el más allá. No, es algo muy sencillo. De hecho, solo hay muchas escuelas para el tema de meditación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de 5 minutos. Antes lo ha dicho también una compañera cuando hablábamos de la meditación, esos 5 o 10 minutos, que era una forma de estar presente, de ser consciente, de ayudarnos nosotros mismos. La meditación tiene un inconveniente en la forma que tenemos de vivir, en cómo estamos en este ritmo actual nuestro, ¿no? Y es que la meditación tiene que ser continua. Que no vale, bueno, pues yo consigo, me cojo la meditación 1 mes y medio y ya con esto estoy, que mi conciencia y mi salud y mi todo se soluciona. Lo siento, no funciona así. Es una pena que no sea la pastillita ni la fórmula mágica, pero tampoco hay que estar meditando 3 horas al día, en fin, podemos permitir. Quiero deciros con esto que con 5 minutos, con 10 minutos diarios, con una historia así, con un ejercicio como hacemos ejercicio físico, al mismo ritmo que podemos hacerlo, nos ayuda muchísimo en la vida. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio, para no enrollarme mucho, que va a ser de 30 segundos nada más, muy fácil. Vamos a experimentar un poquito también. Va a ser 30 segundos en los que solamente vamos a ser conscientes de qué pensamos. Es observar nuestros pensamientos. Yo os diré ya, os ponéis cómodos, tranquilos, podéis cerrar los ojos si os encontráis más cómodos y después hago un comentario sobre ese ejercicio. Es simplemente intentar ser un observador desapegado. Imaginaros que vosotros no sois vuestros pensamientos y que observáis. Bien, creo que estamos todos preparados. Empezamos. Ya. 30 segundos. En nuestra vida diaria, nah. ¿Muchos pensamientos? ¿Ninguno? Os lo dejo a vosotros. Fijaros en 30 segundos lo que ha pasado por las cabezas. Imaginaros un día, otro. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, sobre la atención, sobre dejar que nuestra mente sea capaz de estar un poco apaciguada. Pero antes vamos a observar cómo la tenemos. Y una frase de meditación que se habla y dice nuestra mente como el mono que va de rama en rama.
Vamos a ver si el mono que va de rama en rama, va de pensamiento en pensamiento, va más tranquilón. Sabéis que en la meditación no se deja la mente en blanco. Eso no es posible, dejar la mente en blanco. La mente la tenemos para pensar. Lo que ocurre es que en la meditación se ralentiza la cantidad de pensamiento, además de más cosas, pero esa es una de las esencias, uno de los efectos, me refiero. Bueno, esto también es muy cortito, muy facilón. Se trata de contar de 1 a 25, fácil, y de 1 al 2 y del 2 al 3 vamos a decir una pequeña frase. La frase es muy sencilla también. Yo me focalizo en mi respiración. O sea, me observo, me fijo en la respiración, como respiro. No tenéis que hacer nada extraordinario. Respirar como siempre respiráis. Bien, el premio está en el que llegue a 25 sin que le vengan otros pensamientos u otras imágenes. Me refiero a que yo me focalizo, presto mi atención en la respiración y estoy pendiente de mi respiración, de cómo entra y sale el oxígeno, el aire, el oxígeno y más cosas. Entra. Bueno, empezamos. Podéis poneros cómodos, tranquilos, en la posición que queráis. Y lo único que tenemos que hacer es intentar tener esa experiencia, ¿vale? Intentar solo prestar atención en mi respiración. Con esa frase en medio, que no se os olvide y no hagáis trampa. Miento, perdón, la más importante, disculpadme. Eso es el proceso, bien. Pero cuando me venga una imagen o me venga un pensamiento, lo único que vamos a hacer es empezar otra vez en el 1. 1, me focalizo en mi respiración. 2, me focalizo en mi respiración. Puf, me viene que ahora tengo que salir corriendo, que tengo que llamar. Al 1, empiezo. Venga, empezamos. Ya. Bien, el que haya conseguido llegar a los 25 creo que ya le ha dado tiempo a llegar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la experiencia que ha tenido? ¿Ha llegado alguno al 25? A ver, ¿alguno? ¿Quién ha llegado? A ver. Leticia. ¿A cuál has llegado? Al 7, muy bien. ¿Y Olga? Al 14, muy bien, qué concentración, magnífico a ti. ¿Veis? Es muy difícil controlar la mente. Pero, como os pongo en esta ya casi última diapositiva, mediante la respiración y la meditación, la meditación y la respiración van muy ligados, somos capaces nosotros de controlar el flujo de esos pensamientos que os comentaba, ¿no? Ahora, por último ya sí es verdad, vamos a hacer una meditación, son 5 minutos, vamos a experimentarla. ¿Alguno de vosotros ha hecho meditación? Sí, seguro, ¿no? Sí.
Bueno, pues veréis, es muy fácil. Es decir, esto no, como decía, no tiene nada de místico ni tiene nada de nada. Hay algunas claves fundamentales, os las cuento. Se puede hacer de pie, bueno, hay muchas escuelas, como os digo, pero bueno, yo los que conozco, los que he estado viendo, se puede hacer de pie, se puede hacer sentado, se puede hacer tumbado. Tumbado corre el riesgo porque cuando empezamos con emitir una onda diferente, en este caso empiezan las alfas, que son las de meditación, pero podemos llegar a las del sueño muy fácilmente. Pero os cuento, se está sentado, no se cruzan los pies, se coge una posición de columna recta, en la posición de sentado, y se apoyan las manos sobre las piernas. Y en la meditación no hay que hacer nada más, fijaros qué cosa más sencilla, yo tampoco me lo creía cuando empecé en este mundillo. Solo tenemos que estar pendientes de nuestra respiración, solo tenemos que intentar estar pendientes de nuestra respiración, pero no hay problema, porque si no estamos pendientes de la respiración y nos viene un pensamiento, otro de los conceptos básicos de la meditación, lo único que tenemos que hacer es no engancharnos en ese pensamiento ni decir, que no me concentro, tengo que concentrarme, que esto no es, que yo no estaba, estoy pendiente de la respiración y me está viniendo la historia de no sé qué o la imagen de no sé cuánto. La dejamos ahí, no forzamos nada e intentamos volver otra vez a la respiración. Es muy sencillo. Ese proceso, como os digo, fijaros, posición, atención en la respiración. Hay gente que hace meditaciones guiadas, que, bueno, tienes más que un sonido, que la música puede estar de fondo siempre, se puede hacer normalmente con música, siempre ayuda mucho, que vamos a poner un poquito de música. Como os decía, aparte de la música, pues son guiadas porque te van llevando a ciertas visualizaciones sencillas, nada místico y nada de este tema, y que poco a poco te vas dando cuenta de lo que significa ir apaciguando lo que se denomina el ruido de nuestra mente, nuestros pensamientos. Hay una conciencia. ¿Os acordáis de todo esto que hemos estado hablando? Con esa conciencia nueva, nosotros experimentamos un cambio personal que siempre, hasta ahora lo que yo he conocido, siempre era mejor. Bueno, pues empezamos con la música y yo voy a intentar hacer una meditación guiada de esos 5 minutillos. Empezamos, como he dicho, con esa posición, empezamos con la respiración, acordaros. Cerramos los ojos. Y focalizamos nuestra atención en nuestra respiración. Somos conscientes cómo entra y sale el aire. Relajamos el cuerpo. Me doy un tiempo para estar en silencio, para permanecer calmado. Y sigo observando mi respiración. Permito que mis pensamientos fluyan, como las nubes fluyen en el cielo. Me convierto en un observador desapegado.
Ahora, lentamente, empiezo a cambiar la dirección de mis pensamientos. Me visualizo en un hermoso lugar. En alguna parte donde me sienta libre, fuera de influencia. En ese lugar me contemplo, me observo. Me observo feliz. Mis movimientos son acompasados, suaves. Mi rostro es un reflejo de la felicidad. Contemplo mi paz. Mi serenidad. La serenidad llena todo mi ser. Y mi ser irradia esa serenidad. Infinita paciencia, serenidad. Ahora me visualizo en alguna situación que tenga que superar en el futuro. Una situación incómoda y me visualizo con el efecto que tiene esa paz, el efecto en mí, el efecto en los demás, la serenidad, mi serenidad, el efecto en los demás. Ahora, lentamente, vuelvo a mi respiración. Vuelvo al mundo del sonido y de la acción. Abro los ojos. Paseíto con la meditación. ¿A alguien le ha costado mucho? ¿Ha sido muy complicado? ¿Imposible? No. No es tan difícil. Seguro que depende cómo nos encontremos, si estamos en el aquí y en el ahora para poder hacer esto. Bueno, el nuevo paradigma que os comentaba antes, y termino ya. Ya sí es verdad. La ciencia de la conciencia conectada con la esencia, con nuestra esencia. Ese es el nuevo paradigma en el que nos encontramos y en el que vamos a tener que acostumbrarnos, porque es inevitable que siga adelante el nuevo paradigma y que el viejo paradigma, que era esa desconexión, lo vayamos dejando atrás.
en el tercer milenio estamos ahí. Bueno, por último, y esta es la última diapositiva, solo deciros lo que entiendo que es el coaching con esa acepción holística. Nuestro cerebro ya sabemos que no es un vaso por llenar. Debemos de encender esa lámpara que tenemos dentro y que nos dirija a la felicidad. Muchas gracias por vuestra atención. Pedro, muchas gracias. Bueno, como maestra de ceremonia, no maestra de ceremonia, sino como persona que está aquí, darte las gracias porque, bueno, creo que nos ha dado una magnífica visión. Yo me he emocionado, pero claro, normalmente cuando entro en el mostrar que realmente esto que estamos diciendo no es nada místico ni es nada etéreo, sino que es real y científico, pues la verdad es que me provoca una emoción muy positiva y una emoción muy... Ana, quería comentar algo brevemente, sí. Lo de la física cuántica, y yo estoy muy interesada en esto, y además la carta de educación, yo recomiendo a Garnier Mallet, que es un físico cuántico francés. No, que digo que todo esto está muy bien, en fin, que me ha encantado el vídeo y me ha parecido muy interesante, pero yo que últimamente estoy investigando mucho desde el punto de vista personal, bueno, en fin, yo soy jurista, o sea que con el tema de la física cuántica he descubierto a un físico cuántico que es además un divulgador, Garnier Mallet, habla del yo cuántico, del desdoblamiento. La física cuántica está confirmando científicamente toda la tradición espiritual, ¿no? O sea, y confirmando el paradigma que tú acabas de decir, ¿no? O sea, la física cuántica nos está hablando del yo cuántico, en fin, maravilloso. Simplemente que se abre una nueva etapa. El problema es que estos conocimientos científicos, muchos de ellos se saben ya desde hace 50, 40, 50 años, se estaba avanzando y a la mayoría de la gente... Y es un problema además que también tenemos los políticos, ¿no? O sea, los que estamos con un compromiso político. No estudiamos la ciencia, lo dice el PURSE también. No estudiamos qué es lo que está avanzando la ciencia y, por lo tanto, luego lo que sabe la ciencia no lo aplicamos a la realidad. Por ejemplo, en el tema de neurociencia, se sabe que los adolescentes, es un ejemplo mínimo, tardan 4 horas, o sea, su cerebro tarda 4 horas, no se despiertan hasta el mediodía. Es una barbaridad que los institutos de la ESO empiecen a las 8 de la mañana. Nos viene muy bien a los adultos, pero no a los adolescentes de 14 o 15 años. Su cerebro no se despierta hasta las 12. O sea, con lo cual es una de las razones del fracaso escolar. No lo digo yo, lo dice una neurocientífica inglesa que está investigando lo que es el cerebro. Con el tema de la física cuántica pasa igual. Hay muchísimas cosas que se saben, lo que pasa que no se llevan a la realidad. Y ahí está también la responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanos políticos que tenemos que hacer que todo esto este conocimiento sea real. Muchas gracias, creo que lo has dicho muy bien. Mejor punto final para esta jornada hoy. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Ana. Y dando paso a lo que puede ser mañana, vamos a reflexionar sobre estas y muchas otras cosas más, porque adelanto que mañana por la mañana, a primera hora, pues tendremos la charla de María Domínguez sobre el coaching en la educación y luego posteriormente tendremos una mesa redonda en la que tendremos ocasión de dar respuesta a todas las inquietudes que nos habéis manifestado por escrito y en el papel y posiblemente a muchas más que salgan a la palestra, por decirlo de alguna manera, y que se os despierten en este caso. Una sola cosita me decía, porque es que si no mañana se me va a olvidar, me decía Leticia hace un ratito. Dice, oye Ana, ¿tú crees que todas estas cosas se investigan aquí en España? Y yo le he contestado, pues el caso es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque esos investigadores que están ahí
dedicándose a investigar, y a lo mejor no a tanto publicar, sino a investigar por investigar, y no salen fuera de su laboratorio y se dedican a aportar valor a la sociedad, no a darlo a conocer o a divulgarlo, ni siquiera a ganar dinero con eso, pues probablemente pasen desapercibidos en nuestra sociedad. Y estoy convencida que aquí en Andalucía y en la universidad, en todas las universidades de Andalucía públicas, existen muy buenos investigadores que están ahí, y les hago un llamamiento para que compartan todo su conocimiento en pro de este cambio de paradigma. Os esperamos mañana.